La ineficiencia o la falta de una verdadera cultura bancaria para colocar los recursos en donde debe ser, entonces es lo que genera estas atrofias. Por ejemplo, nosotros deberíamos invertir enormemente en la parte agropecuaria, en la industria manufacturera y también en la industria de la construcción. Pero si ustedes se fijan, el 80% del crédito va a importación, va a consumo, no va a inversión. Y la lógica es, para reducir la pobreza tenemos que invertir, no tenemos que gastar, tenemos que invertir. Sí. Bueno, ¿qué tal, gente? Les saluda Henry Trujillo de nuevo en Dark Creativo Podcast. Aquí estamos un sábado más trayéndoles una nueva historia, trayéndoles a un súper invitado. Sí. Así es que aquí estamos con Nikki. Nikki, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Henry. Hoy traemos a una personalidad que tenemos el gran honor de tener aquí. Es un político, Sí. economista hondureño con 8 títulos universitarios, entre ellos 4 postdoctorados. Y bueno, le damos el honor. Muchas gracias por estar aquí. Nelson Ávila, ¿cómo está? No, para mí es un honor más bien estar aquí con ustedes. Bienvenido, Yo Nelson. sí creo enormemente en lo que hace 2.300 a 2.400 años los principales pensadores de la política plantearon. Dijeron que la política era virtud. Y esto significa para ellos que solamente las gentes virtuosas, después puedo definir qué se entiende por virtud, Así es. pueden dedicarse a la política. Ajá. Y para ellos la virtud está en lo que es el tener acceso al conocimiento, pero sobre todo ese acceso al conocimiento para poder distribuir. Ajá. Y por ello todos estos tratadistas, ya sea Platón o Aristóteles, porque Platón es el que plantea el tema de la virtud, Okay. ellos crearon, ¿no es cierto? El famoso liceo es creado por el liceo como estructura de comunicación, de información, de análisis, es creado precisamente por Platón y también Aristóteles crea también su propia estructura. Y yo creo que ustedes con esto están creando, en mi opinión, elementos del conocimiento que es fundamental. Sobre todo en una era del conocimiento que ahora, estoy hablando ahora del siglo XXI, ahí hablé en el siglo III o siglo IV antes de Cristo. Y ahora, en el 2021, el conocimiento, sin duda alguna, crea rupturas, crea poder. Pero al mismo tiempo lo importante no es si el conocimiento es poder, el punto es qué hace usted del conocimiento. Y en esto, fíjense, discúlpenme, pero me viene en este momento el recuerdo de un libro que yo les sugiero que lo lean, se llama La Gran Moral. La Gran Moral, ¿de quién es? Fíjense que La Gran Moral fue escrito casi 300 y fracción de años antes de Cristo. Ajá. Y fue escrito por el mismo Aristóteles. Okay. Entonces, Aristóteles Muy dice, bueno. ¿sí? Y lo que es interesante es que dice, ¿a qué sirve el conocimiento? Entonces dice Aristóteles, el conocimiento lo es cuando va orientado hacia el bien común. Es lo que ustedes están haciendo en este tipo de programas. Entonces, para él, cuando el conocimiento es individualista, o es autoconcentrado, etcétera, etcétera, o es secreto, para él el conocimiento no cumple la función fundamental. No progresa. Que es exactamente, el conocimiento lo ve como, si le parece un patrón colectivo, y en consecuencia como un patrón colectivo, propiedad de toda una colectividad. Y es que ahí es donde viene el progreso, sí. En realidad, Ahí cuando la comunidad se entiende, sí. y ese conocimiento es llevado más allá, o sea, no solamente me lo quedo yo o se lo queda Nikki, Sí, sino que sí. todo el mundo tiene las puertas para tenerlo. Pues. Exactamente. Sí. Bueno, con esta introducción tan bonita que nos hizo, cuéntenos un poquito de su vida. ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde creció? Ahí nosotros sabemos alguito, pero cuéntele a la gente. No, yo soy de las personas que nació en Tegucigalpa, en un hospital público, en el Hospital General San Felipe. Mi madre era del norte y mi padre del sur, así que parece que hicieron un promedio y se quedaron aquí en Tegucigalpa. Se quedaron en el centro. Yo nací, sí, a inicios de la década de los 50, imagínense, yo tengo casi
la edad de Aristóteles. Y mi vida fue como la mayoría de la gente. Viví en barrios populares de Comayagüela. Yo soy de Tegucigalpa hasta la edad de 22 años aproximadamente, que me pasé de Comayagüela hacia Tegucigalpa. Y viví en todos estos barrios populares. Estudió en el Lempira. Sí, estudié en la escuela Lempira, mis 6 años. No tuve pre-básica, ¿verdad? O sea, estuve directamente en primer grado en la escuela Lempira hasta el 6º grado, luego en el Instituto Central. De los egresados del Central. En el Instituto Central, Vicente Cáceres, fui perito mercantil y contador público, porque necesitaba trabajar para poder continuar. Y en ese tiempo, ser perito mercantil era como... Sí, usted encontraba trabajo inmediatamente. Lo que sí ocurre es, les diré, y voy a decir, mi padre era mecánico y mi madre era enfermera. Y por esas vicisitudes de la vida, de esas separaciones que ocurren, me tocó prácticamente vivir solamente con mi padre. Con su papá. Y a mi madre, pues, que la quiero tanto, tengo todavía la dicha de tenerla. Todavía, Sí, le acaba de dar COVID a mi madre y le digo, yo tampoco, ya no lo estoy emitiendo, pero hace un mes tuve ese problema. Y me tocó vivir fundamentalmente con mi padre, añorando, como les digo, los noviembres que me iba a visitar a mi madre al norte. Y a sus hermanos, ¿verdad? Porque mis también hermanos, mis hermanos. Ellos vivían con ella. Mis 3 hermanos, es una Maribel, mi hermana, que es con quien vive mi madre en Los Ángeles, California, y mis otros 2 hermanos, Mario y Germán, convivían con mi madre. Y yo, pues, a la edad de 17 años, en realidad, yo les diré, desde la primaria yo era lo que llamaban garrotero, ¿verdad? Entonces, ustedes buscan Jorge Nelson Ávila en la escuela de Lempira, van a encontrar que la nota máxima era 5 sobre 5. Entonces, tengo 5 sobre 5 en los 6 años, pero les voy a confesar algo. Yo siempre sentí que había 2 asignaturas que me las regalaban. No me las merecía, honestamente. Una era música. Ya me acordé. Una vez me dijo la profesora, Nelsito, tú puedes hacer silencio y dejas cantar a los demás. No le creo. Vicente, a partir de ahí tuve un pequeño complejo de poder cantar. Pero en realidad, entonces era música, artes industriales, no era yo muy hábil. Realmente con las manos me hubiese gustado ser hábil con las manos, y educación física no era muy bueno para ello. Pero siempre me ponían 5 sobre 5. No sé por qué razón, esta vez me calificaban por lo otro. Entonces tengo 5 sobre 5 en la primaria, y el Instituto Central, que era bien complicado, en realidad tengo, y lo estoy diciendo no por soberbia, lo estoy diciendo para todos las personas que ustedes también, que ustedes ven y todo lo demás, que le den el valor a la educación. Entonces, yo tuve en esos 6 años de estudio en el Instituto Central 97.3% de promedio aproximadamente. En los 6 años, entonces, a los 17 años cuando me gradué, vea, la política me vino desde que tenía 12 años, porque de los 12 años me nombraron presidente de Ya, presidente. Sí, 12 años, sucesivamente. Entonces, ya cuando tenía 17, yo me eximí, y una persona que había sido profesor, don Carlos Alvarado, me acuerdo, que en paz descanse, él era contador en la compañía petrolera Chevron, y entonces él había sido profesor mío en contabilidad bancaria, y entonces ya en el último año él me ofreció si yo podía irme a trabajar con él como en la contabilidad de la compañía. ¿Cuando ya estaba graduándose? Sí, me eximí. Yo comencé 6 meses antes a trabajar. A aquel momento me eximía uno, entonces yo solamente llegaba a la usanza de la época, una corbatita de máximo, yo creo, media pulgada de espesor, porque era la época, ¿verdad? Y mandé a traer a mis hermanos, porque honestamente yo no quería trabajar en los bancos, no quería ser cajero. Casi todos los que salíamos de peritos mercantiles iban a trabajar a los bancos, costaba, más o menos pagaban 150 lempiras al mes en ese momento. Eso era lo que pagaba. Y yo sí, pero a mí me ofrecieron 200 lempiras para ingresar ahí. Y al mes me dieron
40 lempiras más. Bueno, Entonces, así mandé a traer a mis hermanos y alquilé un cuarto, entonces estaba mi hermana, mis hermanos. ¿Solo los hermanos? Sí, ¿A su mamá no? No, mi madre, Se quedó. ella como era enfermera en el hospital Leonardo Martínez, ella prefería estar así. Entonces, pero mi hermana como que no soportó estar con sus 3 hermanos y volvió al lado de mi madre. Y les voy a contar una anécdota. Yo recuerdo que cuando terminó ese año, la decisión de muchos de nosotros, obvio, era continuar en la universidad. Y en aquel momento se pagaban 40 lempiras. O sea, eran 90, pero creo que se pagaban 40 al inicio, o 45, ya no recuerdo. ¿En la UNA? Tenía que pagar, perdón, en la UNA. En la UNA. Y entonces, pero tenía que pagar eso. Entonces estábamos entre todos los compañeros y entonces nos preguntamos, éramos como 10. ¿Quiénes vamos a ir a la universidad? ¿Quiénes quieren ir? Bueno, yo quiero ir, pero ya no le puedo pedir dinero a mi padre. Y entonces habíamos 3 que habíamos comenzado a trabajar. Y entonces teníamos cierto ahorrito. Sus 100 lempiras teníamos de ahorro. Entonces había como de los 10, 6 no iban a estudiar. Y entonces entre los 3 o 4 que ya habíamos comenzado a trabajar, teníamos aproximadamente un ahorro como de 400 lempiras entre los 3. Y entonces tomamos una decisión. Formamos una cooperativa. Wow. Amigos todos y unidos siempre. Atius. ¿Y saben qué fue lo que hicimos? Para que no se sintieran mal los compañeros. Les dijimos, bueno, nosotros, la cooperativa te presta para que te inscribas en la universidad. Así se inscribieron en la universidad. Qué cool. Qué buena idea. Bueno, les cuento parte de mi infancia. Esto hasta la edad de 17, 18 años. Sí, siempre queriendo compartir, ¿verdad? El conocimiento, como decía al inicio. Sí, fue muy, muy interesante. Y fíjense que esa cooperativa duró varios años. Y les voy a contar otra anécdota. Como yo había sido presidente de curso todos los años, hicimos un equipo de fútbol que también tenía el mismo nombre de la cooperativa. Se llamaba Atius. ¿Y en qué posición creen ustedes que me pusieron en el equipo de fútbol? De director técnico. No, me pusieron de centro delantero, pero yo era el peor jugador. Y se dieron cuenta que yo no era muy bueno cuando después como de 5 partidos yo no metía ni un solo gol. Así que mejor ya iba al descenso el me equipo. quedé al lado, sí. Ellos creían que como era presidente de club iba a ser bueno de centro, pero lo cual no es cierto. No, pero dicen zapatero a tu zapato. Sí. Así que te cuento esas anécdotas. Y el gusanito de ir creciendo y de ir yendo más allá con tus posgrados, con todo ese tipo de ya llegar a doctorado y todas esas etapas, ¿cómo lo fue tomando? O sea, sí, está bien. Sí, está bien. Okay, vale. No, en realidad fue casi desde el inicio, porque yo inicié estudiando una carrera que en realidad yo no la quería. Yo quería estudiar medicina, pero no podía estudiar medicina. Porque quería era trabajar. A tiempo completo. Y si yo me dedicaba a tiempo completo, entonces mis hermanos difícilmente iban a poder estudiar. Entonces decidí ser trabajador estudiante. Entonces trabajaba desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 5 de la tarde. Salía corriendo a tomar el autobús de la universidad y tenía clases de 6 a 9. Pero estudió doble carrera, entonces, ¿verdad? Sí, estudié doble carrera, contaduría pública, que me permitía trabajar y tener dinero, y ciencias económicas. Y después estuve en INCAE, en un programa gerencial, también con el Tecnológico de Monterrey también, y después ya como profesor universitario. Yo fui muy irresponsable, ¿sabes? Porque fui profesor universitario como a la edad de 24 años, o sea, sin tener experiencia. Pero lo que pasa es que en ese momento éramos pocos los titulados. Y entonces así ingresé y fui seleccionado como jefe del departamento en Ciencias Económicas por las mismas personas que habían sido profesores míos. La mayoría eran extranjeros. Y entre los que habían sido profesores míos me seleccionaron como jefe del departamento en Ciencias Económicas. Y así fue como después, ya como profesor universitario, me fui a estudiar a Francia.
mi maestría, después me cortaron la beca para terminar el doctorado. Ya por ese tiempo yo estaba trabajando en el Banco Centroamericano, me la cortaron. Voy a decir por razones ideológicas, o sea, parecía que yo estaba registrado como la persona de izquierda ahí, entonces un rector que llegó, que tenía una visión ideológica diferente, me eliminó la beca y entonces lo que yo hice fue, volví a Honduras. Trabajé nuevamente en el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde había pedido permiso. Ahorré dinero por 1 año y medio. Yo quería ahorrarlo por 3 años para seguir el doctorado después. Pero voy a confesar aquí algo. Los militares de la época me enviaron una información y me dijeron que me dan 24 horas para abandonar Honduras. Sí, ¿qué pasó? Sí, me fui. Fue exiliado 5 años. Sí, así es. Yo me fui para México. Y desde México solicité nuevamente a Francia para terminar mi doctorado. Así me fui a terminar mi doctorado. Y bueno, a la edad de 32 años aproximadamente terminé el doctorado, que lo pude haber terminado a la edad de 29 años, pero por estas vicisitudes de la vida no fue posible. Y luego me siguió dando el gusanito para estudiar 4 postdoctorados, y tengo postdoctorado en Ciencias Económicas, otro postdoctorado en Ciencias Políticas, otro en Geoeconomía y Geopolítica, y tengo también otro en Educación Superior. Entonces, todos en Francia, ¿verdad? Estudié otros. Esos 4. Francia y América del Sur. Francia y América del Sur. Y en Francia estaba desarrollando lo que en aquel momento se conocía como el doctorado de Estado. En Francia, el doctorado de Estado era solamente para aquellos que querían ser profesores de doctorado en Francia, pero no tenía ninguna relación con el resto de doctorados de Europa, y entonces ya en 1986, algo así, lo eliminaron. En el momento en que yo iba a sustentar, lo eliminaron, y bueno, también me ocurrió esa parte de la historia de vida académica. Y mientras tanto yo había trabajado con el Banco Centroamericano de Integración Económica, después volví a Honduras. ¿Cómo volvió a Honduras? Volví a Honduras. Ya no trabajaba con el Banco Centroamericano, pero preferí renunciar para tener las prestaciones que me permitiesen terminar el doctorado. Pero como les decía, apenas había ahorrado durante 1 año y medio, necesitaba trabajar 3 años para tener todo el dinero. Y entonces tuve que venderlo todo lo que tenía para terminar mi sueño del doctorado. Retorné y entré a trabajar con las Naciones Unidas. No, ahí fue cuando estuve trabajando tanto para Centroamérica, fui lo que llaman ellos oficial de un plan especial de cooperación económica para Centroamérica, muy interesante. Era el momento de todas esas luchas en Centroamérica, ¿verdad? En Nicaragua, en El Salvador, Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera. Estuve también en New York, estuve trabajando también para Naciones Unidas en el África. Y después me trasladé hacia Washington para trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y me retiré a una edad relativamente joven. ¿Durante ese tiempo permaneció allá trabajando con Washington? Sí, con el BID, sí. Y después, los últimos 20 años de mi vida prácticamente los he orientado como académico. Entonces fui miembro del Comité Académico del Doctorado de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Y después fui el coordinador de estudios de postdoctorado de la misma universidad, e internacionalizamos todo eso en varios países, entre ellos Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Y ahí graduamos a cerca de 400 profesores universitarios que terminaron su doctorado con nosotros, con los programas nuestros. Y hoy por hoy usted tiene comunicación con algunos de sus alumnos. Sí, con muchos de ellos, de Colombia, Nicaragua, Venezuela. Imagino que ellos han seguido también haciendo ese mismo ejercicio. Sí, tenemos ahí una red de comunicación y queremos, en realidad nos apasiona la academia y entre tanto escribí ahí como 4 libros, ¿verdad? Y más bien ya debía haber escrito otros 2 más, porque uno debe escribir un libro cada 5 años máximo.
Cada 5 años. Sí, llevo 7 años queriendo el Filipinos. Ustedes saben, lo importante es tener la voluntad de iniciar inmediatamente. Llevo como 3 páginas en 7 años. Eso no importa, hay que seguir. Claro, un día. Sí. Cuéntenos, ¿cómo fue su paso por la política en estos últimos años? ¿Se volvería a lanzar de candidato? Buena pregunta. El paso hay necesidad de políticos en Honduras. Sí. Pero políticos de verdad. Sí, es. La política no se le... O sea, etimológicamente, ¿verdad? Polis significa ciudad, ¿verdad? Y casos, que es la CA, ¿verdad? Caso significa administración, organización de la ciudad. Eso es lo que significa etimológicamente la palabra política. Pero, como yo decía al inicio, la política debería ser realizada, como dicen, por seres virtuosos. ¿Qué es ser virtuoso? Aquel que es capaz de pensar en el bien común. En Honduras lo que tenemos son mercaderes metidos en el escenario de la política, pero son mercaderes. Ellos piensan hacerse millonarios, tener poder personal. Sí. Son personas, en su mayoría, en Honduras hemos sido dirigidos por personas con cierta psicopatía del poder, egocentristas. Piensan en la política para hacerse millonarios ellos, tener poder. Hay algunas personas que no existen, así es, no existen si no dominan a otros, ¿me explico? Esos no son políticos. Entonces, el verdadero político es aquel que crea condiciones para desarrollar las sociedades. Ese es el concepto de la política, o sea, es construir civilización, no desarrollar la barbarie, no caos. No destruirla. Eso es lo que tenemos en su mayoría. Y usted genera caos cuando es una persona que controla partidos políticos y es un corrupto. O se mete a otro tipo de negocios, porque en cualquier momento... Yo siempre les recuerdo que la política está basada en 2 principios fundamentales, que son valores, la ética y la justicia. Ética y justicia es la base en que se fundamenta tanto la política, el derecho como la economía. No existe economía sin ética y sin justicia. No existe derecho sin justicia ni ética, aunque en un país como el nuestro tenemos leyes que son injustas, ¿no es cierto? Entonces, porque benefician a unos cuantos. Sí. Entonces, me he sentido frustrado. ¿En qué sentido? En que se impone el fraude, se impone la mentira en el discurso. En el discurso hay aquella famosa frase de voy a construirles un puente en su aldea, y dicen, ¿para qué puente si no hay río? Pues les voy a mandar a poner también un río. ¿Se acuerdan ustedes que hay ese tipo de hechos? Hay algunos que son así, prometen lo que ellos saben muy bien que es falso. No se puede, sí. Lamentablemente, no se les olvide a ustedes que un pueblo que no tiene acceso a la educación es un pueblo condenado a ser precisamente esclavo de quien Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Fíjense que hay un libro que se llama La guerra la ganó Hitler, ¿verdad? Pero no es que la persona sea nazi, ¿verdad? Lo que quiere decir es cómo se manipula las mentes. Todos sabemos que la perdió Hitler, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial. Entonces viene este autor, se llama Walter Graziano, es un argentino de ascendencia italiana. Dice que le preguntan al famoso ministro Goebbels, querramos llamarlo. Entonces Goebbels le preguntan, ¿cómo es el sistema educativo en Alemania? Estamos hablando de la Alemania de fines de los 30. Y dice, el sistema educativo alemán está hecho para que para que el 99.99% de los alemanes sean seguidores y el 0.01 sea líder. Era la Alemania de esa época. En el país nuestro, el sistema educativo está hecho para que el 100% sea líder. Hay que transformarlo, hay que hacer una verdadera revolución. Pero en la línea del tiempo, de todos los presidentes que han habido y todos los gobiernos que han habido, ¿usted cómo ve? ¿Cree que ha habido una
Bueno, últimamente hemos visto que hemos retrocedido. Sí, es una degradación. Ajá, que ha sido degradado, pero entre los gobiernos anteriores, digamos, de cuando usted votó la primera vez, por ejemplo, a este momento, ¿cómo mira usted la línea de tiempo? ¿Hay algo que se salva de todo eso? ¿O? Bueno, fíjese que, y le voy a confesar, yo comencé a votar casi como escalera de 40 y fracción de años, porque yo no creía. No creía en la democracia. Sí, no se olvide como dirigentes, yo fui dirigente estudiantil en la universidad también, y yo no creía en la dictadura militar. No se le olvide que yo, cuando se da el golpe de Estado del 63, soy un infante, y después viví hasta 1982 en dictadura. En dictadura, ¿verdad? Y ya en el 82 es cuando se crea la constituyente y comienzo a observar también todos estos pseudopolíticos y corruptos y todo ese tipo de hechos, de forma tal que desde el 82 hasta esta etapa le puedo decir que sí me impresionó el gobierno del doctor Reina, del Partido Liberal. Me pareció que él tenía un concepto, independientemente de lo que se pueda decir, pero me parecía que tenía él un concepto de la libertad y de la democracia bien diferente a todo el resto. A todo el resto antes y a todo el resto después. Observé yo eso, nunca formé parte de... Es más, yo no voté tampoco por él, ¿verdad? En ese momento tampoco creía, así que fue hasta hace como 20 años aproximadamente que yo dije, bueno, en Honduras la verdad que si usted es un ciudadano que no forma parte de un partido político, parece que la gente no lo toma en cuenta, no lo determina exactamente. Entonces sí es importante para tratar de transformar, no necesariamente de adentro, porque a veces se le ocurre que más bien a usted lo pueden transformar, que a usted lo pueden transformar también, atrayéndolo lo absorben. Sí, lo absorben. Y por eso hubo alguien que me dijo, tú nunca vas a ser presidente de Honduras. No le voy a decir quién es, solamente, pero una persona que tuvo mucho poder en Honduras, y le dije, ¿por qué? Y me dijo, primero, porque vos en realidad nunca te presentaste como una persona fácil a dominar. Segundo punto, porque eres una persona que no acepta negociar cualquier cosa. No es corruptible. Ajá, sí, pequeño problema. Exactamente. Y yo le dije, perfecto, nunca seré presidente bajo esos cánones. Porque prefiero ser un ciudadano que contribuye a transformar la sociedad antes que ser exactamente un servil de corruptos, un servil de lavadores de activos, un servil de criminales. Y fíjense que la constante de muchos presidentes que han aceptado eso, lamentablemente. Pero lo que ocurre es el tipo de poder económico que tenemos en nuestro país. No es para nada letrado, es parásito del presupuesto de la nación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los Estados Unidos, voy a poner el ejemplo de los Estados Unidos, ¿quiénes redactaron el acta de independencia? Aquí en Honduras también, los intelectuales de la época, ¿verdad? Valle, en los Estados Unidos es Jefferson, Benjamin Franklin, Adams, son intelectuales de la época. Y los primeros empresarios no pensaron en depender del presupuesto de la nación. Sí actuaron por competitividad y todo lo demás. Aquí en Honduras la mayoría de lo que nosotros llamamos empresarios son parásitos del presupuesto. Primero a ver el presupuesto, ¿cómo está? Exacto. Y lo que venga. Sí. Entonces eso hace que ellos actúen en esa forma. Entonces ellos ponen de presidentes, de ministros, digo presidentes del Ejecutivo, pero también de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, del Poder Legislativo, diputados, personas a su servicio, ministros, personas a su servicio. Por eso tenemos lamentablemente el país que tenemos. Por ello yo exhorto a la juventud a que se meta en la política, pero en ese sentido de la política, de ser transformador, de ideas, enfrentar la barbarie, ser valiente, tratar de utilizar sobre todo la libertad de pensamiento y que la libertad de expresión se convierta en fiel reflejo de lo que se piensa. No ocultar, ¿verdad? Porque para mí es mucho más importante la libertad de pensamiento que la libertad de expresión. Porque hay algunos que se quedan callados por conveniencia, aunque piensen en forma diferente, ¿no es cierto? Yo trato de ser
honestamente, coherente entre mi forma de pensar y mi forma de decir las cosas y tu forma de actuar. No es nada fácil, así que prefiero ser un buen ciudadano. ¿Cómo comenzó ese amor por las causas justas? ¿Quién le inculcó tanta moralidad? Fíjense que yo creo que fue mi madre y mi padre, separados ambos, pero al mismo tiempo sentí en ellos el valor del trabajo, el valor de la honradez. Y mi padre, les voy a confesar, mi padre era liberal y mi madre era nacionalista. Para que ustedes vean la cuestión. Y yo convivía más con mi padre tenía por decir algo, un camión en donde llevaba, en la época de las votaciones, en aquel momento era votar en el lugar de nacimiento de las personas. Entonces él llevaba a todas las caravanas a Sabana Grande, que era el lugar donde él nació, y entonces yo iba también, y mi padre jamás lo escuché que tenía que pedir para la gasolina o todo lo más. No, él aportaba a la política. Wow. No, ahora, entonces todos esos valores. También los amigos que tuve desde la primaria fuimos muy parecidos en el sentido de estudiar bastante. Eso nos unía bastante, estudiábamos, éramos garroteros, completamente se lo digo. Pero también les adelanto, jugué basquetbol. Sí, yo me pasaba ahí en el obelisco. Para eso sí daba bola. Sí, para eso sí daba bola y lamentablemente perdí la noción de que hay que hacer deporte permanentemente. Yo terminé con la edad de 26 años de hacer deporte, aunque no parezca. Pero sí lo hice y me encantaba el básquetbol. Fútbol era malísimo. Más me gustaba ver. Sí, pero qué bueno que tenía una disciplina, por lo menos. Sí, pero el básquetbol es pinta. Muy buena. Sí. Y es que es bastante alto, ¿verdad? Sí, me gustaba hacerlo al jump shoot. Ajá. Y bueno, estamos hablando parte del tema político, pues también cuando nos vamos al tema de economía, estamos hablando justamente de eso, del balance que hay, ¿verdad? Sí, o sea, en cuanto a la economía y en cuanto a la parte ¿cómo podemos decirlo? ¿Moral o mental? De ética. Ajá, de ética o mental. Sí. De que qué tanto nos afecta tener una mentalidad pobre, por decirlo así, versus la situación que vive el país. Sí. Vea, el objetivo de la política es satisfacer necesidades, no deseos. El primer economista que aparece en la historia económica se llamaba Hesíodo. Lamentablemente nosotros aquí perdimos mucho de la historia de cómo pensaban, por ejemplo, los mayas en términos económicos y todo lo demás. Antropológicamente falta mucho estudio al respecto. Entonces a veces nosotros somos, diríamos, europeocentristas, ¿no es cierto? Precisamente, entonces pensamos... Todos los pensadores griegos. Pensadores griegos, fundamentalmente, porque es parte de la información que más tenemos y la otra la destruyeron, ¿no? No hay que olvidar ello. Pero claro que había pensamiento económico en los mayas. Me refiero a los mayas, también lo tenían los aztecas, los incas, para mencionar algunas de las culturas más dominantes, ¿no es cierto? Pero los mayas todos sabemos que mucho antes que las otras dos culturas. Y entonces el objetivo de la economía es satisfacer necesidades, no deseos. ¿Por qué? Porque las necesidades son más limitadas que los deseos, ¿no es cierto? Los deseos son mucho más limitados y los recursos son limitados. Y es en ese sentido que en un país como el nuestro deberíamos entender que el objetivo de la economía es la búsqueda de la felicidad. Hay siempre. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad no es lo material, para nada que es lo material. Pero la economía satisface una necesidad inmaterial que es a través de la educación. O sea, la satisfacción de necesidades como la educación, la salud, se hace a través del funcionamiento eficiente de una economía, ¿no es cierto? En la que contribuye a financiar exactamente el tema del conocimiento adquirido a través de la educación, a través de la cultura. Y
En ese contexto, si el objetivo es la búsqueda de la felicidad, entonces la economía debe propender, y en consecuencia todos los que ejecutan la economía, a que sea una sociedad cada vez más equitativa. El enorme problema en un país como Honduras es que Honduras es de los países más desiguales de toda América Latina. Puedo decirles del mundo gran parte, ¿no es cierto? Pero tanto Honduras como el país más grande de toda América Latina, que es Brasil, son de los países con la peor distribución del ingreso. ¿Qué significa eso? Para los que les gusta investigar, pongan Gini, G-I-N-I, pongan coeficiente de Gini, G-I-N-I. Es la forma como se mide la distribución del ingreso, se mide de 0 a 1. En la medida que la distribución del ingreso se acerca a 1, significa que son sociedades más desiguales. Pues Honduras se acerca más a 1 que 0. ¿Quiénes se acercan casi a 0? Bueno, en 0.30 aproximadamente. Son las sociedades menos desiguales de América Latina, que es Uruguay y Costa Rica. Wow, ¿Qué Costa Rica está significa? ahí. Sí, significa que son las sociedades en donde la distribución del ingreso significa concentración del ingreso. Esto significa que pocas familias concentran la mayoría de la riqueza. Eso hace sociedades desiguales completamente. Sí. Entonces, es el caso de Honduras, Brasil, para mencionar algunos ejemplos. No tiene nada que ver con la magnitud de la riqueza, tiene que ver con la concentración. La distribución. Así es, la distribución, que es diferente. Entonces, un país como el nuestro también, desde la perspectiva económica, lamentablemente se ha hecho de Honduras un país importador. La mayoría es importación. 2, especulativo. 3, cuasi monopólico. Aquí hay sectores monopólicos. Energía eléctrica, el caso de las telecomunicaciones, la banca, se ponen de acuerdo. 2, en economía yo sé cómo generar riqueza disminuyendo la tasa de interés. ¿Cómo lo hago? Aumentando la liquidez. ¿A partir de qué instrumento lo hago? Banco Central. Pero aquí la teoría económica se enfrenta a voluntades de individuos que actúan cuasi monopólicamente. Entonces simplemente se ponen de acuerdo y las leyes económicas no le funcionan a una sociedad. ¿Qué es cuasi economía? Cuasi monopolio. Cuasi monopolio, digo yo, por ejemplo, en una sociedad como la hondureña, vaya, voy a dar un ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, son 2 empresas. Y esas 2 empresas que se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo entre ellas. Entonces, en teoría es un duopolio, 2 que controlan. Pero en realidad es un cuasi monopolio porque actúan, a pesar de ser diferentes y capitales diferentes, se ponen de acuerdo para lograr el mismo objetivo. Ocurre también en los bancos. En la banca, 2 bancos concentran 2/3 de los depósitos y 2/3 de los préstamos. Y entonces ellos también definen las tasas de interés a su manera. En teoría económica, cuando hay un exceso de liquidez, entonces lo que ocurre es, al existir un exceso de liquidez, disminuye el precio del dinero. ¿Cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. Entonces, a la medida en que disminuya es positivo, porque entonces habrá gente que invertirá, porque el costo del dinero es menor. Y entonces genera empleo, genera ingresos, pero en un país como el nuestro, aunque la teoría económica dice que en la medida en que aumenta la liquidez, disminuye la tasa de interés, entonces más bien en Honduras lo que ocurre, aumenta la liquidez y también aumenta la tasa de interés, entonces se ponen de acuerdo. ¿Y a qué se refiere con liquidez? Liquidez es la cantidad de recursos que no han sido colocados en un sistema financiero para ninguna de las funciones, ya sea inversión productiva o consumo, y entonces es un exceso de ahorro que está en el mercado financiero y que no es utilizado por el resto. Pero tener una liquidez, un exceso de liquidez, como ocurre en nuestro país, es completamente negativo, porque tiene que compensarse esa liquidez con la tasa de ganancia. Entonces lo que hacen es, cuando tienen demasiada liquidez, entonces las tasas de interés, ellos vienen y las elevan, aunque la teoría económica debería decir que deberían ir hacia abajo. La ineficiencia o la falta de una verdadera cultura bancaria para colocar los recursos en donde debe ser, entonces es lo que genera estas atrofias. Por ejemplo, nosotros deberíamos invertir enormemente en la parte agropecuaria, en la industria manufacturera y también en la industria de la construcción. Pero si ustedes se fijan,
el 80% del crédito va a importación, va a consumo, no va a inversión. Y la lógica es, para reducir la pobreza tenemos que invertir, no tenemos que gastar, tenemos que invertir. Sí. Y de alguna manera determina la devaluación de la moneda o... Eso determina la devaluación, es un impuesto permanente. ¿Y por qué digo impuesto permanente? La devaluación significa un aumento de precios de todo lo importado. En una sociedad importadora como la nuestra, una devaluación le aumenta los costos a toda la sociedad. ¿A quién le beneficia? A un pequeño grupo de exportadores, porque ellos creen que van a ser competitivos disminuyendo el precio a través de la devaluación. Y eso, en realidad, yo por eso más bien mi posición ha sido la inversa, generar capacidad adquisitiva, como revaluando más bien la moneda. ¿Afecto a los exportadores? No, porque al revaluar la moneda yo también disminuyo el precio de todo lo importado, que ellos lo necesitan también para exportar. Me explico, un ejemplo clásico, el café, por ejemplo. En la medida que yo devalúe, más bien aumento el precio de todo lo importado, pesticidas, fungicidas, etc. En la medida que yo revalúe con R, disminuye el precio más bien de todo lo importado, pesticidas, fungicidas. Entonces, para exportar café, entonces he disminuido el precio de lo importado, de todos estos pesticidas, fungicidas o herbicidas, y entonces el costo final es inferior, entonces le permite mejor competitividad a los exportadores. Pero aquí se funciona sobre la base de una falsa imagen de lo que es la competitividad. Y por ello necesitamos en Honduras, no más allá de una ley de competitividad que prácticamente no existe en un país como el nuestro, necesitamos una ley antimonopólica como lo hicieron los Estados Unidos en 1929 y que todavía funciona. Eso me parece correcto. ¿Se puede lograr eso? El problema es que los poderes económicos en Honduras son tan fuertes que impedirían que una ley antimonopólica funcione. Sí, ese es parte del problema por un funcionamiento ineficiente de la economía en nuestro país. Son las relaciones de poder las que impiden que eso sea una realidad. Sí, es el problema por el cual no permiten que alguien más con ese tipo de intenciones se siente. Así es, así es, exactamente. Ellos quieren aquellos, por ejemplo, diputados que les hagan sus propias leyes para beneficio de ellos. Y yo les adelanto, fíjense que los diputados no son aquellos por quienes el pueblo vota. Es importante. Usted me hizo una pregunta sobre cuál fue mi experiencia. Bueno, mi experiencia es que los diputados normalmente que salen son aquellos que el dueño del partido específico le dice a su representante en el Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, le dice, estos son los diputados que yo quiero que salgan en cada uno de los departamentos. Y ahí funciona la corrupción, funciona el fraude. Y aquí se decretan los resultados. No se respeta la voluntad popular. Sí. Que eso es lo que deberíamos nosotros luchar por hacer una verdadera reforma política y una verdadera reforma electoral. Porque ¿cómo va a creer usted que vamos a continuar con una ley electoral en donde usted tiene que votar en plancha? Por ejemplo, votar en plancha beneficia a los partidos, no a los partidos políticos, beneficia al que controla el partido político. Y es legal incentivar a la gente a que no haga eso. Es que ellos modificaron la ley, ojo, y eso era ilegal, porque la modificaron en el curso de la elección. Entonces lo que debería ocurrir es modificar la ley electoral para que la gente vote por los diputados que quiera, pero que también se asegure que no le hacen fraude electoral, y ese es el enorme problema de nuestro país. Eso está bien difícil de mejorar, ¿verdad? Está bien difícil, está casi en la imposibilidad, pero yo sí creo que si con la juventud comenzamos nosotros a desarrollar todo un plan de reforma electoral y de reforma política, podemos lograr que disminuya enormemente todo eso. Es lo mismo que, ¿cómo es que es a través de los recursos de cada uno de nosotros que se van a financiar los partidos políticos? Yo estoy en contra de la deuda política. Sí. ¿Por qué? Porque la deuda política es sinónimo de corrupción. El que controla el partido usa ese dinero que es del pueblo, lo usa para quien le conviene, a los movimientos que lo apoyan a él, no a los movimientos que piensan en la nación. Entonces todo eso es parte de la impunidad, de la inmunidad, de la corrupción que yo espero. Sí, y el que piensa en la nación va quedando fuera. Exactamente, eso es. Va dejando fuera el juego. Completamente. Entonces lo que necesitamos en realidad es transformar lo político desde la raíz. Sí. ¿Qué le recomendaría a usted a este nuevo gobierno, a estas nuevas autoridades que hagan para encaminar el país otra vez? Primero, debemos aprender. Hay lecciones de la experiencia. El problema en Honduras no es de recursos. El problema es de
la mala asignación, el mal uso de los recursos mismos, improductivos, inflacionistas, corruptibles, clientelistas. Gran parte del presupuesto es eso. Yo he recomendado varias cosas. La primera, yo dije, cuando iba de precandidato presidencial, yo dije, el día en que yo tome posesión, yo presentaré ante la nación 4 leyes. Primero, la eliminación de la ley de secretos. ¿Por qué habrá secretos si el dinero es de todos nosotros? ¿Por qué alguien se atreve a usar el dinero como él quiera, sin rendir cuentas, sin transparencia ni nada? Eso es impunidad, eso es corrupción. La segunda, ley de escuchas. ¿Cómo es que a usted lo va a andar escuchando cualquier persona amparado en un derecho, en una ley, etcétera, etcétera? Todos sabemos a qué se presenta ese tipo de hechos. Tercero, eliminar la ley de las sedes por infinidad de circunstancias que ya hemos visto. El cuarto, presentaría la creación de un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para que con 1.000 millones, por ejemplo, de dólares, que eso es nada comparado con los niveles de endeudamiento que hemos tenido, podamos beneficiar en un primer momento a una persona de cada familia en Honduras. En Honduras somos como 2 millones de familias. Nosotros somos 9 millones de hondureños, pero el componente por personas, familias, 4.5, 4. Entonces dividimos 9 millones entre 4.5, nos da 2 millones de familias. Y entonces con 1.000 millones de dólares, usted tiene 25.000 millones de lempiras. Si usted le puede prestar a cada miembro de la familia 25.000 lempiras, alguien puede poner su pulpería, puede poner su taller de carpintería, de banistería, hasta un abogado, que es lo que necesita, su computadora, su escritorio, su archivo. Bueno, los 25.000 le ayudan a alguien que se dedique a la producción de maíz y de frijol. Con 25.000 lempiras a 5.000 lempiras aproximadamente la siembra por manzana y todo lo demás, bueno, siembra 4 y le quedan otros 5.000 para esperar un poco la siembra de primera, etcétera, etcétera. Hay diversas formas. Eso en primer momento. Entonces, el segundo punto es la armonización de todas las políticas macroeconómicas. Hay políticas macroeconómicas, hay políticas bancarias, crediticias, de exportaciones, importaciones, de inversión, hay políticas fiscales, etcétera, etcétera. Hay toda esa gama de políticas macroeconómicas. Algunas de ellas son contradictorias entre sí, hay que armonizarlas. También hay necesidad en Honduras de entender que no vamos a salir de esto si no hacemos una verdadera revolución educativa. Eso significa una revolución de lo cultural, porque la educación es parte de la cultura, hay que valorizar la cultura. Un país se desarrolla en la medida en que se desarrolla lo cultural. Lo económico sirve para generar crecimiento económico, pero el desarrollo está basado en lo cultural, en lo educativo. Y lo otro, entender en realidad que la salud es un derecho también humano, al igual que la educación. Y entonces una salud gratuita, una salud digna, una salud, aparte de gratuita, preventiva, porque en Honduras lo que tenemos es una salud curativa, mercantil. Sí, también. Así es. Y en la parte de la educación hay que cambiar el método de análisis, porque se nos ha enseñado a no ser críticos, a no ser analíticos. Y eso, el objetivo está muy claro, tener borregos, no tener en realidad verdaderos ciudadanos. Hay infinidad de hechos. Yo escribí un plan de nación hace 20 años y fíjense que cuando lo leo yo digo, bueno, todo está en realidad casi para hacerlo. Yo siempre quisiera, sí, para ejecutarlo. Hay infinidad de cosas. En el sistema educativo también hay, ¿usted cree que debería de modernizarse algo? Sí, cuando yo planteé la revolución educativa, lo que planteo es una modificación de 4 elementos fundamentales. Primero, ¿cuál es el objetivo de la educación? El objetivo de la educación es hacer seres humanos con pensamiento libertario, con pensamiento ciudadano. Ese es el verdadero objetivo. Y en ese contexto hay que modificar el contenido de la educación para hacer verdaderamente una educación científica,
una educación liberadora, pero también tiene que modificar el sistema de enseñanza-aprendizaje. Vea, el primero es el objetivo, el segundo es el contenido, el tercero el sistema de enseñanza-aprendizaje. Ya está bien anticuado. Está completamente anticuado. Tiene que ser, el sistema de enseñanza-aprendizaje tiene que ser completamente dialéctico, tiene que ser crítico, analítico, histórico. En Honduras no tenemos nada de eso. ¿Pero por qué? Porque usted ha puesto de ministro de Educación a infinidad de gente que tiene que ser educada en primera instancia. Sí. Lamentablemente. Sí. Así es. Sí, entonces, eso. Repartición de y lo otro que yo anuncié que yo haría es un plan de alfabetización masiva. Ese plan de alfabetización masiva, usted no requiere infinidad de recursos para ello, no necesita invertir en infraestructura. Lo que necesita es potenciar inclusive los recursos humanos que usted puede utilizar a los efectos de que sean colaboradores de un plan de alfabetización masiva. Y en realidad en 3 años podemos hacer de Honduras un país libre de analfabetismo. Con solo eso nosotros habríamos dado un gran salto. En 3 años libre de analfabetismo. O sea, saber leer y escribir. Pero simultáneamente tiene que hacer un cambio de la calidad del sistema educativo, que es hacer un verdadero sistema. En Honduras no existe un sistema educativo. Hay compartimentos estancos, no tiene nada que ver la educación básica con la técnica ni con la universitaria y mucho menos con la postuniversitaria, por ejemplo. Son los desafíos a mejorar. Son muchos. Ahorita, bueno, hoy que estamos grabando salió pues el fallo del juez de por fin extraditar a Juan Orlando. ¿Cómo afecta esto a nuestro país, que sea extraditado un expresidente? Sí, vea, esto en realidad nos refleja como lo que lamentablemente nos han convertido en una sociedad caótica. Primera vez en el mundo, en la historia, que un presidente es considerado en esa forma y que es extraditado de su país. Eso demuestra el caos en el cual nos encontramos. Caos ético, caos institucional, caos de justicia. Más allá también del caos económico y todo lo demás, significa que no está funcionando bien las cosas en Honduras. ¿Cómo es que es desde el exterior que se plantea todo lo que él hizo y aquí en Honduras? Y aquí nada. Absolutamente nada. Fíjese que no es extraditado por un corrupto, es extraditado por algo externo a ello que afecta a los Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cómo una persona estando trabajando en el sistema público puede ser multimillonario? A una edad joven, 52 años, algo así. Y nos retrata entonces como lo que somos, una sociedad caótica que hay que modificar. Pero también le refleja 2 cosas. El poder geopolítico. El poder geopolítico se impone sobre las voluntades de los poderes locales, porque créame que había y hay infinidad de gente con enorme poder económico y poder político que no querían que lo extraditaran. Pero ¿sabe por qué? No por solidaridad con él. No, porque no les conviene. Así es, no les conviene a ellos, porque él puede decir varias cosas y entonces ahí varias personas con poder económico van a salir mezcladas. Hay otros, inclusive que sus nombres todavía no aparecen entre los extraditables, pero aparecerán. Entonces, a la medida en que hubiese existido un precedente, hubiese creado cierta especie de, si le parece, jurisprudencia, como se dice, y al existir jurisprudencia, entonces los otros nos iban a enviar. Pero aquí, en realidad, había enorme voluntad de algunos, incluyendo los magistrados de la Corte, para que él no se fuese. Pero el poder geopolítico se impuso. Sí, ese es el peso. Ese es el peso. Sí. Ese es el peso. A mí me hubiese gustado que fuese la institucionalidad de Honduras la que funcionase y les aplicase la justicia. ¿Pero cree usted que hubiera funcionado? ¿Cree usted que le hubiera... ¿Verdad que no? No, para nada. Es imposible. Hubiera quedado libre. No, existen instituciones, pero no existe institucionalidad. Ese es el problema. Porque esta es una evolución de ¿cuántos años? ¿De 8, 10,
12 años. 12 años. 12 años. O sea, todo esto ha ido evolucionando y hasta ahorita es que ya sale a la luz, pues. Luz, sí. Pero porque lo trajo a otro país. Como Ajá, pero tuvo otro que lado. venir otro país a decirnos, hey, señores, mándenmelo para acá, pero es porque les estaba generando un daño a ellos. Según los Estados Unidos, eso comenzó en el 2004. Estamos hablando de 18 años. Vale. Huepucha. Y ellos conocían muy bien ya todo hace 9 años, el 2013. La pregunta es, ¿cómo, si ellos conocían Ajá, eso, ¿cómo dejaron? permitieron esas dos cosas? Es que hay mucho debate ahí, ¿verdad? También de conflicto de intereses. Conflicto con de ellos intereses, los lobbies especiales. No se le olvide que los Estados Unidos es una sociedad de casi 330 millones de personas y un 15% de la gente acepta que depende de la droga. Entonces estamos hablando nosotros de casi 15%. 15%. Wow. Estamos hablando de casi 48 millones de personas que consumen diariamente. Si usted considera que por muy bajo, me voy a ir a lo más bajo, que las personas que tienen ese problema consumen $100 diarios, porque esas cuestiones son carísimas, Sí. sobre todo en los Estados Unidos, entonces usted tiene cerca de $5,000 millones, un negocio de $5,000 millones por día. Negociazo. Así es. Entonces hay múltiples intereses. Sí. Y no solamente somos los latinos o los indígenas o los negros los que nos dedicamos a eso, No. o los mestizos. El punto es que si ustedes consideran cuál es el precio existente exactamente en la frontera sur de los Estados Unidos, o sea, en México, y luego la inmediata ciudad, frontera norte, inmediata en los Estados Unidos, el precio se multiplica casi por 3 o por 4. ¿Quién se queda con esa tasa de ganancia? Es una investigación que ellos deberían hacer. Sí. Muy pocas veces Interesante. hemos visto anglosajones que los toman. Exacto, ¿no? ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Qué misterio. Sí, algunas personas dicen que es prohibido pensar. Yo sí creo que más bien hay que tener la libertad de pensar para llegar exactamente a acercarse un poco a la verdad. Y eso es lo que en un país como Honduras no se nos ha enseñado. Sí. Se nos ha enseñado a no ser valientes, se nos ha enseñado a ocultar la verdad, se nos ha enseñado a ser serviles, Aceptar lo que, a lo que aceptar me digan. exactamente lo que me digan y me disculpa. Yo siempre he sido la misma persona, yo he vivido casi 25 años fuera de Honduras, ¿verdad? O sea, viví en Francia buena cantidad de años, viví en los Estados Unidos buena cantidad de años, viví en México, trabajé en el África, trabajé para varios países de América Latina y el Caribe, y traté siempre de pensar en los ciudadanos. Inclusive cuando trabajé, yo recuerdo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, yo era el jefe del equipo de un proyecto muy importante para Panamá, que era los estudios de la región interoceánica, que era la devolución de todas las propiedades que durante 100 años había tenido los Estados Unidos de los panameños. Entonces fue un hondureño el jefe de ese equipo, su servidor. Wow. Y entonces yo siempre pensé en cómo se podía beneficiar la mayoría de los panameños en esto. Y le voy a decir, una vez me decepcioné cuando recuerdo que yo, como el jefe de la misión del BID, le digo a la entonces ministro de Planificación, que era la coordinadora del grupo ministerial, digo, ¿cuáles son los proyectos priorizados por Panamá para fines de financiamiento? Y me dice, no, estábamos esperando la misión para que nos exprese cuáles son sus prioridades. No tenía ni idea. Así es, tuve que decirle como, oígame, yo era así funcionario del BID, pero yo pensaba como ciudadano, y le dije yo, me disculpa, delante de todos los compañeros del banco, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, yo invitaría a que sea más bien el país el que determine sus prioridades y no nos deje a nosotros. Ellos saben lo que ocupan. Pero ese es el problema de Honduras también. La mayoría de los funcionarios públicos son así. Se ponen nerviosos cuando van a enfrentar al Banco Mundial y no sé si tengo tiempo de contarles en un minuto una historia. Yo era el ministro asesor económico de Mel Zelaya. Ajá. Y entonces viene Mel y me dice, mira que aquí está el director gerente del Fondo Monetario Internacional. En ese momento era Rodrigo Rato, un español, que era el director gerente del FMI porque los Estados Unidos le había dado a España la posibilidad de ser por primera vez tener un director gerente del Fondo Monetario, porque España fue de los pocos países que se mantuvo en la guerra contra Irak,
que no fue aprobada por las Naciones Unidas, entonces casi nadie. Entonces llega Rodrigo Rato y como colonialista me da la mano. Es una reunión que duró máximo 45 segundos, un minuto, y me dice, bueno, aquí hay que privatizar energía eléctrica, telecomunicaciones, agua y saneamiento, puertos y aeropuertos, etc. Y hay que devaluar. 5 segundos, ¿verdad? Y le digo, mira... Lo perdió. Sí, entonces le digo, mira, Rodrigo, ¿has leído un libro que se llama Lecciones de la experiencia de la privatización en América Latina? Emitido por el Banco Interamericano, donde yo acabo de dejarlo. Me dice, no, bueno, léelo. Verás que sociedades más organizadas que Honduras, como Chile y Argentina, vendieron sus ferrocarriles. Aerolíneas Argentina fue comprada por Iberia de España, etcétera, etcétera. Y le dije, energía eléctrica, el precio aumentó, pero la calidad no. Así que en Honduras no nos conviene la privatización y tampoco nos conviene la devaluación. Y también no tenemos entonces nada más que hablar. Perfecto. Adiós. Perfecto. Pero ¿cuál es el punto? Yo estoy pensando en Honduras. Claro. Por eso me pasan después la factura, ¿verdad? Pues por eso lo como eso, bueno, por eso es que probablemente yo no estoy, a pesar de ser la segunda fuerza entre el Partido Libre y me han dejado fuera, tal vez por ese tipo de razones, ¿verdad? Porque somos demasiado libres en la forma de pensar, pero libertad para pensar, sin duda alguna, en que Honduras es un país que tiene el derecho. Yo espero que se logre con ustedes, pues, como jóvenes, luchando por la creación de una verdadera sociedad inclusiva, en donde la mujer, en realidad, y la juventud sean actores de su propio presente y de su futuro. No solamente del futuro, del presente. Del presente, sí. Ahorita estamos en una crisis económica en el país, donde, bueno, hoy estaba viendo, creo que al día de hoy, el galón de súper, de gasolina, está a 119 lempiras. Nunca había estado tan caro. Sí, demasiado. ¿Qué es lo que yo haría? Es lo que yo se lo he dicho, yo revaluaría la moneda. ¿Y por qué la revaluaría? Con eso disminuye el precio de todo lo importado. ¿Cómo se revalúa una moneda? Es una decisión ejecutiva. Yo observo cuánto es las reservas que yo tengo, las reservas internacionales, para un país como Honduras. Aclararé. El Producto Interno Bruto de Honduras, o sea, la cantidad de producción social en un año, son, póngale, 700,000 millones de lempiras. 700,000 millones dividido entre 25 aproximadamente. Lo estoy tratando de llevar a dólares, exactamente. Entonces usted les hace, digamos, 25,000 millones de dólares aproximadamente. 27,000 millones. En la jerga económica existe lo que se conoce como velocidad monetaria. Eso significa la cantidad de veces que se mueve una moneda especial para garantizar la reproducción. En otras palabras, lo que yo compro por 10 lempiras le van a servir a usted, y lo que usted compra con 10 lempiras también, los mismos 10 lempiras, ¿no es cierto? Se mueven 10 veces al año. Entonces yo necesito para 25,000 millones de dólares, estoy dolarizándolo un poco para que lo podamos entender. Entonces, yo necesito dividido entre 10 por la velocidad monetaria, 2.500 millones de dólares me ayudan a comprar 25,000 millones. Entonces, en Honduras tenemos mucho más reservas de esas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es una decisión ejecutiva. Es la presidencia de la República la que toma esa decisión. Yo puedo decir, bueno, en vez de que yo dé 25 lempiras por dólar, 20 lempiras por dólar, por ejemplo. Hago todo un estudio, ¿verdad? Yo sé que puedo llegar a menos de eso, pero le pongo 20 para simplificarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no puedo modificar el precio internacional. En este momento, el precio internacional del barril de petróleo crudo es $100. ¿Cuánto tengo que pagar con el tipo de cambio actual? 2.500 lempiras, ¿no es cierto? Sí. Pero si yo revalúo al 20 por 1, no voy a pagar 2.500, voy a pagar 2.000. Y eso entonces, tiene el poder hacerlo, el Poder Ejecutivo tiene... El Poder Ejecutivo lo puede hacer, no hay necesidad de que vaya al Legislativo, es una decisión ejecutiva. Y no tiene entonces, que ver nada internacional, puede hacerlo... No, entonces lo que yo disminuyo es el precio interno. Entonces yo ya $1
para mis fines me cuesta el equivalente a 20 lempiras, ¿me explico? Y entonces yo le disminuyo el precio de todo lo importado, entre ellos la gasolina, petróleo. Casi todo lo importado, no casi todo lo importado disminuye automáticamente en la misma proporción, pero hay que controlar porque aquí hay demasiados especuladores, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, usted disminuye al 20% todo. Entonces, en un día, si hacemos esa revaluación monetaria y sobre la base que es 120, multiplique 120 por el 20%, le salen 24. Entonces tendría 90 y fracción de lempiras, no a 120. ¿Me explico? ¿Y cree usted que lo hagan? La revaluación, no, para ello se necesita ser independiente de exportadores, porque los que presionan por devaluar son los exportadores, 10 empresas exportadoras, pero se necesita valentía para hacerlo. Sí podrían. Y cierto conocimiento también. Alguien decidido. Si alguien decidido lo haría. Así es. Usted lo haría. Sin duda. Óigame, yo le voy a confesar, nosotros no devaluamos en la época de Mel. No. No devaluamos. 18.93 creo que se mantuvo. Sí. Y yo le voy a ser sincero, gran parte de eso fue presión mía. El mismo Mel me dice, todo lo del resto de neoliberales, lo que pasa es que esos son los que tienen también el gobierno ahora. La verdad. Sí. Todos ellos presionaban por devaluar. Mi posición era revaluar la moneda, al contrario. Entonces llegamos a un punto medio, no devaluar. Y por lo menos que se mantenga. Y tampoco suscribimos convenio con el Fondo Monetario. Y fue el momento, si ustedes se fijan en las variables macroeconómicas, fue el momento en que más crecimos, hubo mayor capacidad adquisitiva de la gente, en realidad, por infinidad de razones. Por gran parte, las decisiones de política económica son decisiones que deben estar orientadas hacia el bien común, por eso fue que dijimos originalmente. Sí. Y aquí más bien no es para el bien común, es para el bien de algunos. Sí. Y eso no es la economía. Eso es lo que afecta. Pero este problema del petróleo y todo lo que estamos viendo, bueno, se originó, creo yo, que por el fenómeno que estamos viendo ahorita de la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí, el aumento, vaya, toda guerra, vea, en economía, cuando hay caos, crisis enormes, entonces lo que hacen algunos es destruir fuerzas productivas. ¿Cuál es la fuerza productiva fundamental? El ser humano. Pero también destruyen otra fuerza productiva, los materiales, edificios y todo lo demás. Que cuando están en crisis, la guerra soluciona las crisis. Por lo menos en las guerras se genera el pleno empleo, ¿no es cierto? Todos están empleados en la guerra, ahora que les paguen es otra cosa. Hay una recomposición de las necesidades. Usted en guerra lo que quiere es, aunque sea comer pan, leche, si le parece... o sea, su espectro de necesidades cambian. El modelo de consumo cambia. Y una vez que termina la guerra, entonces es ya todo está crecimiento elevado. Económico, ¿no? Y todo, ya usted tiene que reconstruir lo que destruyó, etcétera, etcétera. O sea, pero obvio que las guerras son antihumanas, ¿no es cierto? Entonces, pero las guerras entonces le generan un aumento de precios de todo, ¿no es cierto? Genera especulación y las guerras como estas, entonces el impacto fundamental es de las mercancías más utilizadas. ¿Y cuál es la mercancía más utilizada? Combustible, el petróleo. Entonces eso ocurre, pero también hay un problema estructural, hay un problema internacional y hay un problema nacional para poder resolverlo eso. Pero eso requeriría mucho más tiempo. Sí, tal vez podemos armar una segunda parte. Estoy listo cuando ustedes quieran. Sí, porque ahorita el tiempo se nos está acabando, pero bueno, no, queremos agradecerle. Muchas gracias por haber venido, qué honor tenerlo aquí. Y si se arma una segunda vez, nosotros encantados. Hombre, yo estaré listo todo el tiempo que ustedes quieran. Sí, yo me quedé con un montón de preguntas. Sí, también. No se habla demasiado, no sé si habla bien, pero ocurre mucho de eso. Pero no, yo estoy listo. ¿Y está listo para volver a lanzar su candidatura nuevamente? ¿O cuál es su plan? Fíjense que en realidad estoy listo para que luchemos por una verdadera reforma política y una verdadera reforma electoral para evitar la corrupción, para evitar los fraudes, porque nosotros fuimos sujetos de fraude también en las internas y primarias de nuestro partido. O sea, se decretó lo que nosotros habíamos sacado. O sea, vea, por ejemplo, cómo es que nosotros teníamos del 35% de los votos escrutados, teníamos 14 de 20 diputados en Cortés, por ejemplo, y finalmente no nos sale ninguno.
Eso Sí. estadísticamente no es cierto. Segundo punto, nosotros sabemos cuánto fue la votación para la presidencia y nos dieron un porcentaje de lo que realmente De lo que quisieron. Sí, entonces, conclusión, sí me gustaría estar acompañado de gente joven, como hemos estado acompañados, gente con mentalidad joven también, y transformar esta nación nuestra. Eso es una obligación. Y yo sí creo que mientras nosotros tengamos vida, debemos construir en la fe, en la esperanza, en el conocimiento, pero sobre todo pensando en el bien común. Sí. Así es. Súper. Creo que con eso podemos terminar. Le tenemos un pequeño regalo de agradecimiento. Que tome cafecito, que tome Vamos a ver, así lo puedo. Sí. Adelante, suscríbete. Perfecto. Dar. ahí un pequeño obsequio por habernos acompañado. Muchas gracias, es un gran obsequio. Un gran obsequio y les garantizo que tomaré mi café sin azúcar como acostumbrado. Perfecto. Ajá, Pero excelente. con una rosquilla de vez en cuando. Qué rico. Mucho mejor. Muchas gracias, Muchas Nelson, gracias por a haber. ustedes y muchas gracias a todas las personas que nos han visto y escuchado en este momento. Y bueno, para mí es un honor, pero sobre todo me siento altamente satisfecho de poder haber contribuido, aunque sea un granito de arena, para tener un poco acercamiento al conocimiento Así bíblico. Sí. No, muchas gracias, le agradecemos Gracias. mucho por habernos acompañado. Realmente creo que sí sería bueno una segunda edición, así es que ahí vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que vieron o escucharon esta entrevista también. Suscríbanse, denle me gusta, coméntenos. Para la segunda parte, las preguntas que quieran hacerle a Nelson, también coméntenos ahí. Está listo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Dart Creativo Podcast y a nuestras redes sociales como Dart Estudio Creativo. ¿A usted cómo lo siguen? ¿En redes? En redes, normalmente es Nelson Ávila HN, sobre todo en Facebook, En Facebook. pero sí necesito estar, y el Twitter también, en esa forma, pero sí necesito estar mucho más presente en las En redes. las redes. Sí, Bueno, síganlo es, también, ¿no? Nelson Ávila HN. exactamente. Sí. Así es, y ya saben, cuando necesiten un espacio para trabajar tranquilamente, para venir y tener sus reuniones, pues aquí está Workbox. En Workbox los atienden con cafecito, con fresquito, con tecito y todo súper cómodo. Así es que los invitamos a que ahí están las redes, ahí aparecen las redes de Workbox y contáctese con ellos para que puedan trabajar y tener su oficina virtual. Así de verdad. También. Saludos, nos chequeamos el próximo sábado. Que Dios los bendiga y gracias por habernos acompañado. Gracias, Nelson, Saludos. por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.